Hare Krishna, bienvenidos al capítulo número 6 del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga. Dhyana significa meditación, así que estamos en un capítulo muy particular, al menos en lo que venimos viendo en todo este Bhagavad Gita. Recuerden que prácticamente hasta el capítulo 5 el énfasis de Krishna fue especialmente en la acción y cómo esta acción se puede volver trascendental, se puede volver akármica. Así que todos los procesos que Krishna iba enumerando siempre lo contrastaba con la renuncia y siempre apoyaba de alguna manera el karma yoga o la acción en la vida espiritual. En cambio, Dhyana Yoga viene a ser un proceso que implica inactividad, implica retiro de la vida social, implica irse a los Himalayas, implica dejar todo tipo de compromiso social e irse a meditar. Así que en un sentido parece extraño que después de apoyar tanto la acción, Krishna ahora empiece a describir el Dhyana Yoga como proceso fidedigno. Bien, la historia comienza en el capítulo 5, cuando después de haber descrito al Karma Yogi, al Super Karma Yogi, que puede inclusive tener percepción de vivencias espirituales tan elevadas que hasta inclusive puede percibir la superalma interactuando, ¿no? Y que esta misma perfección, dice el capítulo 5, al final, puede ser alcanzada también por el yogi, por el místico, por el Dhyana Yogi. Entonces Krishna, de esa manera, en el capítulo 5 introduce a este proceso y por eso lo va a describir en el capítulo 6. Recuerden que el Bhagavad Gita no fue un curso sistemático, sino que fue una conversación antes de una gran batalla. Así que no es que puede haber surgido una conversación así de hablar acerca de la Ashtanga Yoga en medio de una conversación donde Krishna quería que haya una pelea. Así que va a describir este Dhyana Yoga, Krishna, pero si prestan atención, verán que el primer verso, aunque Krishna comienza hablando este capítulo y su interés es en este capítulo hablar acerca de este proceso de meditación, aún así el primer verso, Krishna nos está diciendo que seamos cuidadosos en entender que la verdadera renuncia o el verdadero apartarse de los objetos de los sentidos no es dejar, como dice aquí, dejar de encender los fuegos o desempeñar los deberes. Se habla de fuegos porque en la tradición védica del Brahmana uno de los rituales más importantes es mantener un fuego de sacrificio, un fuego que siempre tiene que estar ardiendo. Es como uno de los deberes, digamos, sociales que debe hacer una persona. Entonces, en un sentido, dejar, como dice acá, no encender ningún fuego, quiere decir en un sentido abandonar la vida social, la vida profesional, lo que uno está haciendo normalmente. Es como para nosotros dejar el trabajo. O sea que nadie puede ser un verdadero alguien no se vuelve un verdadero renunciante simplemente por dejar su trabajo, por renunciar, por ejemplo. Hoy renuncio a mi trabajo, mando el telegrama de renuncia. No es así. Dice, en realidad el verdadero renunciante es aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo. Es interesante que Krishna nos diga este verso al comienzo de un capítulo donde el yogi tiene que abandonar los deberes, porque Dhyana Yoga implica abandonar los deberes. Esto es para entender que la etapa de Dhyana Yoga solamente se logra, empezar a este proceso de Dhyana Yoga, solamente se puede lograr una vez que uno, desempeñando los deberes prescritos, logró dentro de la acción desapegarse de los resultados. Si uno lo hace antes, no va a provocar la renunciación adecuada. Recuerden, en capítulo 3, esta persona es conocido como un farsante.
Recuerden también la escalera del yoga, donde no hay lugar para que las personas con todavía apegos o ignorancias del ser empiecen a ejecutar ni jnana ni dhyana yoga. No hay lugar, no tiene, digamos, los requisitos para empezar estas prácticas que uno ya esté desapegado de los resultados mientras estuvo haciendo las acciones. No antes. No hay que renunciar a menos que uno ya está desapegado de los resultados. Es interesante. Esta es la instrucción del Bhagavad Gita con respecto a la escalera del yoga. Entonces, los primeros versos del capítulo 6, del 1 al 9, está esta introducción, esta advertencia de Krishna acerca del abandono de deberes. Se va a hablar acerca de la renunciación también. El verso 2 dice: lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo. El yogi va a estar en muy alta estima este yogi en el Bhagavad Gita, porque especialmente se dice de él que es el que tiene contacto con la trascendencia. Sabemos que en todas las tradiciones religiosas, en todas las prácticas espirituales, hay un círculo que son los llamados místicos, que son los que de alguna manera hacen ese contacto con la naturaleza espiritual, pero no un contacto a través del intelecto, como el jnana, o un contacto a través del trabajo, o como el karma yoga, sino un contacto por medio de su meditación, que realmente llegan a tener esa experiencia del ser, esa experiencia del ser o de la superalma. Entonces, Krishna dice que renunciación, sannyas, es lo mismo que haber tenido este contacto con el Supremo. Está implícito en eso. Porque nadie puede llegar a tener esta experiencia del ser o la superalma o de Dios sin haber renunciado a los objetos de los sentidos. De esta manera se empieza a glorificar este yogi. Ya es automáticamente sannyas, digamos. Entonces se empieza a describir, como decimos, del verso 1 al 9, es toda una introducción de esta práctica. Se empieza a decir los dos niveles que tiene esta práctica, en la etapa yoga rurukshu y yoga ruda. Van a tener un video disponible para ustedes también de mi esposa, Ananta Shayana, quien es profesora de yoga, por lo tanto va a describir de qué se trata un poco este Astanga Yoga con sus 8 pasos. Asta significa 8, Anga partes, sus 8 partes se van a describir, pero aquí en el Bhagavad Gita al menos se describe en forma general. Hay una parte que se llama Yoga Rurukshu y la otra que se llama Yoga Ruda. Dentro de Yoga Rurukshu es la primera etapa del yoga. Krishna dice que la acción o el trabajo es el medio. Esta es la etapa donde hay que hacer posturas yógicas, yama, niyama, reglas y regulaciones, respiraciones. Eso son prácticas, en el sentido son trabajos. Es decir, el trabajo es el medio para progresar. Pero luego en la etapa Yoga Ruda, que son las etapas más elevadas del yoga, en esa etapa es la etapa de concentración, meditación y samadhi. En esa etapa el trabajo podría ser un disturbio para alcanzar la perfección. Por eso se dice en el Bhagavad Gita que en la etapa Yoga Ruda el dejar de trabajar es el medio. Y todo esto Krishna lo está diciendo con un sentido, el sentido de que inclusive en este Astanga Yoga, en la etapa preliminar, hay que hacer algo, hay que accionar, no se debe renunciar, hay que trabajar también. Esto es para Arjuna, porque quizás Arjuna piensa que, bueno, me vuelvo un yogi, me voy al bosque y medito. No. Krishna dice, mira que la primera etapa, la etapa Yoga Rurukshu, debes trabajar también, debes hacer varias prácticas. El trabajo es el medio en la primera etapa del Dhyana Yoga. Entonces,
Una vez que se describió esto, Krishna va a describir también cómo Arjuna, en este proceso de Ashtanga Yoga,